Y luego vamos con el tema, mi amor. Claro que sí. Bueno, ustedes vieron una pregunta con la que encabezaba precisamente este devocional y también vamos a dejarla aquí la pregunta en una tarjeta aquí en la transmisión y la pregunta es la siguiente: ¿serías capaz de vivir con gusanos en la cabeza? Cuéntenos rápidamente qué sensación le da a usted, porque de eso vamos a hablar. ¿Serías capaz de vivir con gusanos en la cabeza? Gusanos en la cabeza. ¿Serías capaz de vivir con gusanos en la cabeza? Es muy interesante eso, es muy interesante. Entonces, todos los que están ahí en Facebook, por favor, interactúen inmediatamente. Contesta esa pregunta. ¿Serías tú capaz de vivir con gusanos en la cabeza? Algunos con piojitos. No, y ni así. Con caspa. Yo creo que todos de niños tuvimos piojitos, ¿no? Yo recuerdo una experiencia, o más bien un trauma, y es que de niña, claro, ¿qué niña no ha tenido piojitos? Nosotros tuvimos piojitos con mi hermana. Uy, y sí, llegó una que fue una cundida, pero terrible, terrible, terrible. Y mi papá nos embadurnó la cabeza de vaselina y nos llenó hartísimo, hartísimo, tanto que bajaba así la peinilla, pero eso era terrible. Aparte que muchas veces nos cortaban el cabello, manteníamos el honguito, que porque así, que así era mejor. El jabón, había un champú especial que venía como en barra y de color azul oscuro, ¿sí? De color azul rey, y arriba ese champú era, decía rey, de jabón rey. ese jabón, y claro, nos bañaban bastante, bastante la cabeza con ello. Pero la olímpica fue cuando nos echaron esa cantidad de vaselina, pero eso era impresionante, mi amor, mucho tiempo para que no lograra salir toda esa cantidad de vaselina, pero era terrible, 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 y sí, imagínate, entonces, y era desesperante. Antes era el desespero por tener los piojitos, ahora en ese momento era el desespero por tener esa vaselina al calor. Uy, no, eso era terrible, era terrible. No, me imagino. ¿Cuál ha sido su experiencia en esa parte? Pero ¿serías capaz de convivir con gusanos en la cabeza? ¿De dónde viene eso y por qué vamos a predicar o vamos a hablar de eso hoy? Vamos a tratar ese tema hoy, bien interesante, porque realmente cuando nos encontramos con un texto bíblico, hay un texto bíblico que es muy impactante y de repente lo hemos dejado pasar, pero cuando investigamos la profundidad del texto bíblico nos vamos a encontrar cuál es la razón de por qué el autor de este texto dijo lo que dijo y la circunstancia en la cual lo dijo. Entonces mira lo que dice el Salmo 23, versículo 5. Salmo 23, verso 5. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esta es la parte clave. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Recuerden que el contexto bíblico que está haciendo especialmente David al hablar de este salmo maravilloso que es el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Él hace una tipología, un simbolismo con respecto a ovejas y a pastor. Él, en la experiencia que tiene con respecto a pastorear ovejas, conoce muy bien toda la dinámica de pastorear ovejas. Sí. Toda la dinámica también de visar y de tener claridad cuáles son las funciones del pastor. Y él se compara como oveja y coloca a Dios como pastor. Sí. Él dice: yo soy la oveja, tú eres el pastor. Entonces dice: él es mi pastor y nada me falta, porque lo que hace el pastor es suplir todas las necesidades de las ovejas, llevarlos a delicados pastos, que tomen agua fresca, que se mantengan bien, proveerle todas sus necesidades. Y él decía: yo soy así, una ovejita, él es mi pastor y yo ando tranquilo porque él todo me va a cubrir. Y empieza a hacer toda esa analogía bien bonita sobre lo que significa el pastor y lo que significa la oveja. Y todos nosotros somos ovejas de nuestro buen pastor, el Señor Jesús. Pero esta parte donde unges mi cabeza con aceite tiene una referencia muy interesante. Claro que sí. Bueno, resulta que las ovejas por sí mismas no pueden asearse, cuidarse de tal manera, por eso requieren del pastor. Entonces, cuando la oveja no tiene aceite en su cabeza, no es ungida, ella básicamente le suceden dos cosas, pero una en particular es que las moscas llegan y ponen sus huevos o las larvas, las colocan allí precisamente en ciertas partes en medio de la nariz, ¿sí? Dentro de sus fosas nasales, también en los oídos y en los ojos colocan sus huevos allí las moscas, y es donde se empieza allí a propagar una infección y también pues obviamente se generan lo que son los gusanos.
Entonces es tal el desespero, imagínense esto, es tal, pero tal el desespero de una oveja por el hecho de no poder quitarse eso, que se empiezan a golpear contra los muros o contra una roca, se empiezan a golpear tan fuerte del desespero, del querer quitarse esas larvas o esos gusanos que se están apoderando de su cabeza, que en algunos casos resulta hasta en la muerte. Ajá. O sea, resulta más caro el remedio que la enfermedad. Y estas ovejas es tan fuerte, es el fastidio, la sensación, el dolor muchas veces, porque es que no es solamente un gusanito, sino son muchos gusanos allí que le están atormentando tanto su cabeza, que ella pues tiene que salir corriendo y golpearse contra las rocas para quitarse eso, pero pues obviamente resulta en la muerte. Entonces esa es la razón y lo que lleva al pastor a cuidar de la oveja para evitar que todo esto suceda, pues sencillamente unge su cabeza con aceite, lo que genera que las moscas no puedan colocar sus huevos allí y los gusanos o cualquier tipo de insecto, porque no son solamente estos, sino muchos insectos, se empiezan a adherir a su pelaje y también pues en su cara o en su trompita. Entonces lo que hace el aceite es cubrirla de que toda esta situación no suceda y evidentemente pues así estaría preservando la vida de la oveja. Es bien interesante porque cuando veíamos unge mi cabeza con aceite, siempre veíamos y siempre había un simbolismo en nuestra cabeza del profeta ungiendo al siervo, ¿sí? Sí, desde sí, la sí, cabeza sí. y siempre veíamos eso. Pero lógicamente es fuerte porque es que las ovejas llenas de gusanos, el único remedio era el aceite. Sí. Y el aceite hace una labor maravillosa que hace es que hace que se resbalen, que los moscos no coloquen sus larvas, que los gusanos también salgan de ahí. Entonces, lógicamente, esto en un simbolismo espiritual tiene una connotación bien importante que lo vamos a tratar en un futuro muy, muy cercano. Claro que sí. Ahora, esto es algo preventivo. Lo del aceite es antes de que suceda, Ajá. ¿sí? Y ahí hay un simbolismo también muy especial, porque la idea es que el aceite cubra la cabeza de la oveja de tal manera de que posterior no lleguen los huevos, ¿no? Una vez que ya han llegado aquí las larvas, los gusanos y todo eso, ya entraría en todo un tratamiento posterior, nuevamente volver a ungirle la cabeza con aceite, pero la idea es que todo esto sea de manera muy, pero muy preventiva. Ahora nosotros queremos mostrarles cómo es lo que sucede o cómo se vería una oveja para que esté muy pendiente allí en su pantalla rápidamente. En unos minuticos ya les vamos a mostrar cómo se vería una oveja precisamente con todo este tema de los gusanos, pero recordarles que estamos basándonos en este verso clave del Salmo 23, de este verso que es muy importante, y usted rápidamente comparta también allí la cita bíblica para que de esta manera pues obviamente podamos ayudar a aquellos que no habían ingresado al devocional desde el inicio. Claro que sí, si tiene una cita, la cita clave de hoy, y colóquela, resáltela, por favor, aclárela, apréndasela de memoria. Es un salmo muy conocido, creo que todos lo saben, que es: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Pero hoy va a entender y está entendiendo que se unge mi cabeza con aceite está de una manera preventiva para que los gusanos no crezcan ahí, para que haya esa parte en que resbale cualquier mugre y suciedad parasitaria de mi cabeza y salga en este caso. Bien. Ahora, vamos a mostrarles estas imágenes, por favor, mire rápidamente su pantalla porque ahí es donde usted va a entender muchas cosas de este pasaje. Es tremendo eso. Sí. Eso es. Lo que está saliendo allí son esos gusanos terribles de las ovejas. de las ovejas. Aquí está infectado totalmente. Allí se ve toda esa infección a consecuencia, obviamente, de los gusanos. Y ahora vamos con esta siguiente. Esta imagen dice más que 1000 palabras. Mira, todo lo que se ve, tanto en su cuello, en su pelaje, parte de su carita, allí debajo de los ojos, aún en los ojos, no sé si alcanzan a notarlo, y parte de su boquita, allí se nota cómo está. Todo eso que usted ve como de un color un poco más claro, son gusanos. Todo eso es infección por los gusanos. Imagínense esto. Entonces, lógicamente, eso es bien interesante. ¿Alguno les ayudó en este momento para el desayuno? Sí, estaba desayunando, lo siento. Sí, pero tiene que ver con eso. Y de eso estamos hablando y de eso queremos hablar hoy. Y es que todos nosotros, de una u otra manera, permitimos pensamientos. Y hoy vamos a tratar de esos. Porque esos gusanos para nosotros son ese tipo de pensamientos
que están constantemente en nuestra vida y que se vuelven en esos parásitos, Sí. en esos gusanos que nosotros tenemos que hoy limpiar con la unción de Dios, limpiar con la palabra y no permitirlos más con nosotros. Y hay gente que está viviendo eso y todos nosotros vivimos eso, que permitimos sin querer queriendo esos gusanos, esos pensamientos constantes, frecuentes, cotidianos, que hacen parte de nuestra vida diaria y que definitivamente lo único que son parásitos que a la larga hacen un daño terrible en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de vivir, porque lo que actuamos, de la manera en cómo actuamos, es de la manera como pensamos. Así es, claro, o sea, el resultado de lo que hacemos es lo que tenemos por dentro en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, de adentro hacia afuera. Entonces, evidentemente, si hay cosas que hacemos mal, es porque aquí adentro no estamos del todo muy bien. Algunos dicen que les falta un tornillo, otros que se les corrió la teja, bueno, muchas cosas nosotros hoy le llamamos que tiene gusanos en la cabeza, ¿cierto? Ahora, los gusanos en la cabeza vienen por varias razones o tienen varias situaciones. La primera es que suceden por factores externos, ¿no? O sea, son cosas que vienen de afuera hacia adentro, se impregnan dentro de mí y como consecuencia pues salen estas malas reacciones, actitudes y cosas por el estilo. Entonces llegan por factores externos. Otra situación también que vale la pena resaltar y es que tienen el propósito de hacer daño. O sea, la oveja, todo esto que recibe no es para su bienestar, sino es para verle mal. Entonces hay muchas cosas en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestra vida que sencillamente están ahí solamente para hacernos daño. No tienen otro propósito más, así que hay que cortar eso, mejor dicho, de raíz. Y bien dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué debes hacer? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué debes hacer? Sácalo. Entonces, si tu cabeza te es ocasión de caer, pues límpiala. Que el Señor la unja hoy para que de esta manera, pues efectivamente nada de eso nos llegue a hacer daño. Y es bien interesante porque los gusanos que se colocan en las ovejitas, esas larvas, especialmente hay dos áreas que son muy peligrosas, que infectan terriblemente, que tienen que ver con la vista y que tienen que ver con los oídos. Entonces, lógicamente, cuando esos parásitos, esos gusanos entran a los ojos, ¿sí? Lógicamente la persona queda totalmente ciega, o en este caso las ovejas quedan totalmente ciegas. Y en los oídos, imagínense el ardor, el dolor, por eso se vuelven como locas intentando golpearse contra las rocas y cosas como esas. Y es que los gusanos tienen eso, o sea, llegan esos pensamientos constantes, que hoy les vamos a llamar gusanos, parásitos, pensamientos cotidianos que hacen daño, vienen por esos factores externos, los oídos, lo que escuchamos y lo que vemos. De una u otra manera, a la larga, eso que frecuentemente vemos, que está mal, equivocadamente, o que escuchamos, o que hemos escuchado en la vida, de una u otra manera se convierte en esos pensamientos frecuentes y constantes que lo único que hacen es daño permanente en nuestra manera de ser. Así es, entonces también entenderemos que las ovejas por sí solas no pueden limpiarse. O sea, por más que lo intente, por más que quiera, la oveja por sí sola, sin este aceite o sin este cuidado del pastor, no podría preservar su vida, porque obviamente todos estos, tanto los gusanos y muchas cosas más, pueden llegar a afectarle. Entonces mira cómo llega la condición y cómo todos llegamos al cuerpo de Cristo, y es que antes de Cristo estábamos sin pastor. Y ahora cuando llegamos a Cristo llegamos infectados, sucios, malolientes, una cantidad de cosas espiritualmente que estaban sucediendo en nuestra vida, y llegamos hacia la iglesia, y aquí es solamente una aplicación chiquitica que vamos a hacer otro tema u otro devocional con este punto, y es que dice la Biblia, porque Jesús tuvo compasión de ellos, mirando la multitud tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. No había quien las cuidara. Exacto. Entonces imagínate la condición en la que Jesús los vio, de tal manera de decir, eran como ovejas que no tenían pastor. Y no es desde el plano romántico que hay el pastor que apapacha la ovejita y como que ay, pobrecita. No, veámoslo desde el punto de vista literal, como lo puede declarar la Escritura. Y es que las vio descuidadas, llenas de gusanos, las vio de mil maneras a estas personas, porque evidentemente una oveja sin pastor está en condiciones precarias. Totalmente, y es fundamental, por eso es tan importante sentirnos pastoreados por Dios, sentirnos pastoreados por su palabra, porque cuando vamos a la congregación, cuando somos pastoreados, cuando estamos bajo cobertura, cuando estamos buscando al Señor, lógicamente esa es la función, y creo que para los pastores que me están viendo, nuestra función es esa, es frecuentemente ungir a través de la palabra, estar pendiente del cuidado de la oveja, porque usualmente la oveja, por el mundo en el cual vivimos,
por las condiciones en las cuales estamos, es muy probable que moscas coloquen larvas en la cabeza y esas larvas se conviertan a la larga en gusanos. Entonces estamos en una responsabilidad frecuente de estar limpiando, porque a la larga lógicamente vamos a causar, si no cuidamos, por eso cuando una persona deja de orar, de buscarle al Señor, de ser pastoreada por Dios, de acercarse a Dios, de estar en el Señor, lógicamente a la larga su mente, su vida y su comportamiento está llena de gusanos. Claro, y lo que pasa es que en este tema de los gusanos, del cuidado del pastor hacia la oveja, dice y declara que eso es con el aceite, sí, ¿no? Entonces es ese aceite, y hoy lo entendemos que es ese aceite de la unción, es el Espíritu Santo que nos limpia, que nos quita toda esa suciedad y que está en una constante. Pero eso me encanta porque el pastor no solamente unge la cabeza de su oveja una sola vez, sino es una acción constante, donde la oveja debe estar dentro del redil para que el pastor la pueda cuidar, la pueda limpiar y de esta manera constantemente está revisando. No es como esta una entre las 100, es decir, 99 ungidas, ¿cierto? Y salió una corriendo y huyendo. El pastor va rápido porque sabe y va y cuida de esa oveja, porque sabe que si esta oveja pasa mucho tiempo fuera del redil no puede ungirla. Sí, así es. Y esta es otra aplicación. Y otra aplicación que tenemos que trabajar en algún momento. Pero bueno, tome apuntes, por favor. Vamos a tratar hoy los gusanos. Vamos a ir con los temas de los gusanos. Hemos clasificado algunos gusanos que pueden estar, y estamos hablando de tipos de pensamientos que son parasitarios, tipos de pensamientos que se han convertido en gusanos, que hacen daño, que lastiman. Entonces lógicamente vamos a hablar de eso. Ahora la primera pregunta que decíamos es: ¿serías capaz de vivir con gusanos en la cabeza? Para resumir las respuestas, todos dijeron no, y hasta una respuesta que decía es como, da como asquito, da como algo de asquito pensar en eso, y algunos otros dicen que miedo, ¿no? Sí. O sea, que miedo tener gusanos en la cabeza. Entonces hoy vamos a identificar si en realidad hay gusanos en nuestra cabeza. Vamos con el primero. Vamos con el primer gusano, y quiero que usted tenga claridad sobre eso, porque de repente pues muchos están y pueden tener ese gusano, y hoy vamos a limpiar. Pero cuéntenos si quieren saber de esto, si quieren evidentemente que les vayamos comentando, cuéntenos rápidamente en ese momento si quieren ir sabiendo un poco más del tema, y también por favor cuéntenos desde dónde nos están escuchando. Primer gusano. Primer gusanito. Primer gusanito. Bueno, recuerdos del pasado. Recuerdos del pasado. Ese es un gusano que como que se le ha quedado a mucha gente. Hay gente que lo único que habla es del pasado. Sí, tanto para bien como para mal. Sí, tanto para bien como para mal. Y el problema es que habla tanto el pasado, recuerda tanto el pasado, vive tanto en el pasado, que se ha olvidado de vivir en el presente y de proyectarse hacia el futuro. Es ahí donde el gusano hace daño. O sea, yo puedo recordar el vivir, dice un dicho, claro. Entonces uno puede tener un día nostálgico o un momento nostálgico y decir, ay, cómo era tan bonito antes. Y yo me acuerdo cuando era niño, y yo recuerdo cuando la situación, y es bonito, está bien. El problema es cuando se convierte en un hábito constante, en un pensamiento frecuente, donde lo único que yo tengo en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, tiene que ver con el pasado, añorando, deseando y viviendo el pasado y olvidándome del presente. Y estos recuerdos del pasado, por ejemplo, a nivel de dolor, es cuando estamos constantemente recordando a esa persona que nos hirió, cómo nos hirió, cuándo nos hirió, dónde nos hirió, y todo eso está recordando recurrentemente, está allí insistiendo en ese dolor. Ya debimos haber sanado muchas heridas del pasado. Si todavía seguimos recordando que papá y mamá no nos quisieron, que de repente tuvimos una experiencia, que hubo hay situaciones que son de trato delicado, está bien, pero sin embargo, creo yo que Dios nos dará y nos ha dado la capacidad de sanar, pero seguimos recordando. Por ejemplo, a mí me parece fuerte, o me parece a mí como, no sé, de alguna manera como, ¿cómo decirlo? A ver, se me fue la palabra. Como que no deberíamos estar recordando eso, y es que, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros fuimos deseados por nuestros padres? Ninguno. Yo creo que la gran mayoría fuimos producto de una relación tóxica, o de una situación complicada. O sea, no hubo planeación. No hubo planeación, exacto, no hubo planeación. No en el corazón del Señor, claro que sí, pero en el corazón de nuestros padres yo creo que no. No fuimos planeados de que, ay, claro, mamá tenía 14, 15, 16 años y planeó tenerme. No, le dicen a uno, pues no fue como tan así, pero gloria a Dios por tenerte. Sí. Entonces, que hoy
30, 40, 50, 60 años después y seguimos llorando porque papá y mamá no nos planearon. No, yo creo que ya hay que madurar de esa parte. Totalmente, y es que es el no superar el pasado. Una de las maneras de no haberlo superado es que frecuentemente yo estoy recordando. Cuando recuerdo, lógicamente entro en nostalgia, tristeza, en amargura, en rabia, en mil cosas, porque al recordarlo, lógicamente uno vive, uno vuelve a vivir. Por eso se llama, es como, el resentimiento tiene que ver con eso, porque al recordarlo como que lo revivo, lo vuelvo a sentir, lo vuelvo a vivir. Hay personas, por ejemplo, hay hombres o mujeres que son histéricos, pero también son históricos. Así que frecuentemente le están recordando a la pareja lo que hiciste hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, y todo el tiempo está recordando y recordando y recordando y está viviendo en el pasado. Eso es un gusano. Es un gusano peligroso porque frecuentemente no te deja avanzar, porque cuando yo me quedo en el pasado no avanzo. Mi presente, y siempre estoy añorando y deseando. Si fue bueno en el pasado, si tuviste buenos momentos en el pasado, te aferras a eso como la única salida, como lo único, y se vuelve como una droga. Algunos expertos como dicen, un escapismo como también. un escapismo. O sea, cada vez que lo recuerdas te sientes bien, te sientes contento, porque enfrentas tu presente y no te gusta tu presente y no tienes una gran expectativa hacia tu futuro. Entonces ese gusano es peligrosísimo, sea porque te pasó cosas terribles, ¿sí? Y no lo logras superar y siempre estás pensando en eso, o sea que te pasó cosas muy buenas, pero el problema es que te has aferrado tanto a eso que no te deja avanzar. Claro, y el tema es que cuando estamos constantemente recordando el pasado, dejamos de vivir en el presente, y el presente, como puede usarse este término, es un regalo, es una misericordia nueva cada día para hacer cosas nuevas, para pensar en cosas nuevas. Pero si seguimos atados al pasado, entonces ¿qué sentido tener un presente cuando seguimos viviendo en el dolor del pasado o las experiencias del pasado? Hay que cortar con eso y decirle: Señor, unge mi cabeza, ya que tú eres mi pastor, úngeme la cabeza para que este gusano de los dolores del pasado, recuerdos del pasado, se vayan de mi vida. Ese tipo de pensamiento, por eso está la pregunta: ¿vives con los recuerdos del pasado? O sea, cuando hablamos de vives, es que frecuentemente hoy puedes ser consciente, y quiero que sea muy consciente todos los que están aquí, que frecuentemente tus pensamientos cotidianos, los más comunes, tienen que están relacionados con el pasado. No digo que recordar las cosas buenas es malo, lo vuelvo a decir, no, es nostálgico, es bonito, es lindo en ciertos momentos, pero cuando todo el tiempo estás pensando en lo que pasó, en lo que pudo haber pasado y no pasó, en lo que pudo haber hecho y no hiciste, en lo que hiciste mal, y estás totalmente pendiente y recordando tu pasado, entonces significa que hay un gusano. Entonces vives de esa manera. Varios están contestando, por favor sigan contestando la pregunta. Sigan contestando, ya está la tarjeta de la pregunta para que rápidamente usted lo pueda opinar allí y aproveche esta oportunidad para desahogarse. Por favor, escriba allí en esa respuesta todo lo que usted quiera compartir. Mira, nos están saludando desde Venecia, no Venecia, Italia, no Venecia, Bogotá, Tunjuelito. Similar, a veces cuando llueve tanto pues se parece un poquito en Italia. San Andrés, pero no San Andrés Islas, también San Andrés aquí en Bogotá. Muchas, pero muchas bendiciones. Dice: muy, pero muy buenos días, hijita bella, y saludos a mi querido yerno. Que viva mi suegra. Muy bien, desde Bello Horizonte, Bogotá también. Muchas bendiciones a todos los que están allí conectaditos. Siga por favor respondiendo rápidamente. Aquí nos han llegado algunas respuestas y dicen que muy poco en realidad, y que no viven del pasado porque muchas veces eso que vivió lo toman como experiencia y aprendizaje para ella y para otras personas. Totalmente, y es que es el poder de ser resiliente también, ¿cierto? Que es el poder y que Dios nos da la facultad de, bueno, tuve una experiencia, me afectó tremendamente, pero lo logré superar, aprendí de eso y seguí adelante. Pero sí, en la vida diaria frecuentemente hay muchas personas que todavía viven del pasado. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo sé que tengo ese gusano? Escuche lo que habla. Eso es, escuche lo que habla. Recuerda que los gusanos que infectan las ovejas, y por eso requieren ese aceite, es que afecta la boca. Sí. La manera de hablar es un reflejo de que tengo parásitos. Entonces, cuando yo hablo frecuentemente del pasado y 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 del pasado, y lo único que digo es del pasado, significa que ahí hay un gusano, hay un parásito que tengo que corregir inmediatamente. Así es, claro, y como los gusanos están ahí mismo, la oveja puede cometer o le puede suceder que se traga esos mismos gusanos que tiene. Entonces imagínate la contaminación interna y la invasión interna que puede llegar a tener a consecuencia de no haberse permitido dejar ungir su cabeza con aceite por el pastor. Entonces sigamos en estos que son esos gusanos. Pensamientos que hoy hacemos esa analogía sobre esos gusanos.
con respecto a los pensamientos frecuentes, constantes, que hacen parte de nuestro diario vivir, nuestra manera de hablar, también nuestra manera de vivir, por esos pensamientos que tenemos frecuentes. Así es. Segundo gusano que puede llegar a afectarnos así, pero terriblemente, y que puede estar invadiendo nuestra cabeza, invadiendo nuestra manera de comportarnos y llevarnos a la roca, estrellarnos. Otro que es muy importante tratarlo son los... pero primero vamos a responder o a leer esta respuesta. Dice: mi meta diaria es vivir un presente con Dios, y si se recuerda, para darle gracias a Dios lo que hizo por mí. Bendiciones. Excelente, mi pastor Jaime Correa. Muchas bendiciones allí en Medellín, si no estoy mal, junto con su esposita. Muchas, pero muchas bendiciones. Entonces, segundo no lo he dicho todavía, porque yo creo que están allí tomando apuntes, entonces ahí lo vamos a colocar, ¿ok? Dice: pensamientos catastróficos. Segundo gusanito que puede llegar a afectarnos allí. Pensamientos catastróficos. Ese gusano es terrible. Es terrible. ¿Cómo sé que tengo pensamientos catastróficos? Es que inmediatamente lo primero que me llega a mi cabeza y lo primero que frecuentemente tengo es lo malo, es la catástrofe como tal. Se recibe la llamada, inmediatamente algo le pasó a mi familiar. Esos pensamientos catastróficos siempre se ven usualmente en las madres, con hijos adolescentes o con hijos adultos. Cada vez que ellos se van, entonces cuando reciben una llamada o cuando algo, inmediatamente piensa que algo malo le va a pasar, piensa que algo terrible le va a suceder, siempre tiene ese pensamiento de que algo equivocado va a pasarle a su familia, a sus hijos y a su propia vida. El médico te dice: mira, necesitamos hablar. De una vez pensó: tengo cáncer, tengo una enfermedad terrible, tengo esto y lo otro, me voy a morir. El médico dice: es que tú tienes un problema de que tienes que cuidarte, probablemente vas a ser diabético. Y de una vez la persona se ve sin piernas, se ve ciego, se ve mal, y le llena su cabeza de pensamientos catastróficos. Los pensamientos catastróficos son tan terribles porque nos hacen perder oportunidades, ¿no? Cuando te dicen: mira, ¿por qué no vamos y hacemos tal situación? ¿Por qué no vamos y de repente solicitamos trabajo? ¿Por qué no vamos a presentarlo? Ay, no, ¿eso para qué? No, fijo, no me dan acepta. Oportunidad. Me echan antes de aceptarme. Exacto. Entonces el tema de los pensamientos catastróficos van más allá de solamente un imaginario, sino que muchas veces llegan con sentimientos, ¿no? O sea, me llamaron, tengo el familiar de repente en cuidado de salud, está en una situación delicada, entonces ya no solamente pienso en eso, sino siento por ello, y me llevo a tomar decisiones como de que mejor no me voy porque me van a dar la mala noticia, mejor no llamo porque espero malas noticias, y los pensamientos empiezan a avanzar, y eso es bien complicado. Empieza como una pequeña larva, pero cuando no se maneja y cuando el Señor no unge la cabeza, cuando el pastor no unge la cabeza de la oveja, pues eso recurre y resulta. Es que es una conducta. Esta conducta es peligrosísima porque me estanca, me impide. Es un pensamiento frecuente en que nada me va a salir bien. Sí. Todo me va a salir mal. Si hago eso, no sirvo. O sea, no me van a creer si lo digo. Mire lo que soy. Mire. El pensamiento catastrófico no solamente me hace ver que lo malo o de una manera terrible es que va a venir un terremoto, sino que también en mi conducta diaria no me deja avanzar, porque inmediatamente lo primero que me llega a la cabeza es que me van a salir mal las cosas. Haga esto, no creo que me salgan. Haga lo otro, y te llena la cabeza de pensamientos catastróficos. O sea, es una situación que muchos viven, y ahí está la pregunta, especialmente: ¿tienes pensamientos catastróficos? Y cuando hablamos todos, de una manera u otra, siempre van a llegar pensamientos, pero cuando hablamos de un pensamiento frecuente, constante, siempre, constantemente, frecuentemente te llegan esos pensamientos, y es ahí donde decimos: aquí tengo un gusano, aquí tengo un gusano, necesito que el Espíritu Santo hoy me limpie, porque yo no puedo estar pensando siempre en que las cosas me van a salir mal. Al contrario, tengo que pensar en que todo lo que haga prospere. Así es. Un saludo para mi hermana Carmen Mora, su hijita, toda su familia, que el Señor me le bendiga muchísimo. Dice mi pastor Andrés: hay gusanos de otras personas y no hay que dejar que afecten nuestra cabeza cuando tenemos esas personas allí diciendo cosas que no deberían decirse y que se manejan de manera incorrecta. Ahí hay que cuidar muchísimo. También muchos saludos para mi hermana Lucrecia Montenegro con su esposito Luis Toro y con toda su bella familia. Muchos saludos para ella. Kennedy presente allí, muchas gracias. Mi pastor Jaime, sí, evidentemente desde Medellín. Un abrazo para ellos. Mejor dicho, que son estudiantes de Reims, estudiantes del programa de teología, que por cierto están a muy poco de certificarse. De verdad que deberíamos estar allá, mejor dicho, para hacer toda una celebración, porque de verdad que han superado grandes batallas y el Señor les ha bendecido grandemente. Son estudiantes excelentes de Reims. Y aprovechamos eso, estamos en matrícula. Si usted conoce a alguien
sabe de alguien que necesita estudiar y prepararse. Creo que todos lo necesitamos. Es que ese es un pensamiento catastrófico. Decir, ¿para qué estudio si al final no? Yo no sé al final escribir, el Señor no demora en venir. no demora en llegar, o simplemente yo no sirvo para eso. Pero se va a estancar en la vida, siempre se va a estancar en la vida. Entonces aprovecha ahorita, pregúntanos al final cuáles son las promociones, si hay promociones, quiero estudiar, ¿cómo hago para estudiar? Bueno, aprovecha ahora. Claro, ¿no? Y la oportunidad de servirle al Señor, más en estos tiempos, pues evidentemente servirle al Señor, pero ahora con una mejor formación, eso sería espectacular. Bosa no está ausente. Eso. ¡Wow! Eso fue como contundente. En Bosa, donde la gente goza con el Señor. Sí, así es, amén. Así, muchos saludos para Willington, para toda su bella familia, sus hijitos, su esposita, que el Señor me los bendiga muchísimo, muchísimo, porque Bosa no está ausente. Me gusta, ¿sabes? Eso debería ser un buen título. Bosa no está ausente. Ahí ya tienes un título para una tarea. Excelente. Entonces, mira que dentro de las respuestas que nos están brindando allá en la tarjeta, dicen que no tienen muchos pensamientos catastróficos. Algunos dicen que cuando les llegan los pensamientos catastróficos, inmediatamente como que los reprenden. Algunos dicen que son positivos, o sea, que piensan para bien, y esto es muy bueno, porque mira, definitivamente cuando llega ese pensamiento, que a todos nos llegan pensamientos de mal, pensamientos catastróficos, llega un momento donde uno tiene que despertarse y decir, oye, esto no es normal. Sí. O sea, cuando ya algo es recurrente, cuando es repetitivo, cuando se presentan los mismos escenarios, cuando estoy reaccionando de la misma manera frente a ese pensamiento, entonces ya yo debo poner un alto y pensar y decir, bueno, ya esto no es una pequeña larva, un huevito ahí de una mosca, sino en realidad ya son gusanos que se están apoderando de mi manera de pensar tanto que hasta controlan mi manera de reaccionar. Sí, es que se empiezan a convertir en hábitos, se empiezan a convertir en conductas, donde lo único que hago es que los pensamientos me controlen. Esos pensamientos, por eso no hago, porque yo sé que a la larga no me van a dar resultados, por eso no me muevo, por eso no digo, por eso siempre ando con miedos, con temores, con una cantidad de sentimientos y emociones, porque ese gusano, ese parásito me está controlando. Entonces, gracias por los que están contestando, ahí está la tarjeta. Si tienes pensamientos catastróficos, estamos hablando de algo constante en tu vida, si lo tienes, si no lo tienes, por favor contesta en esa parte. Y vamos con la tercera. Así es, de una vez. Pensamientos de baja estima. Tercer gusano, pensamientos de baja estima. Ese gusano es bien peligroso. Uno de los más peligrosos que existen es este. Tanto es que este gusano controla especialmente todo lo que tiene que ver con las acciones de la persona, controla las actitudes de las personas, controla su proyección hacia futuro, y es muy controlador, porque esta baja estima es peligrosísima. La Biblia dice que debemos tener una estima no más alta de la que debemos tener, pero nuestra estima está basada bajo la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Pero cuando nuestra estima está basada bajo el pasado y bajo nuestro viejo hombre, donde fuimos y cometimos errores, o nos cometieron errores, donde cometimos fallas o nos fallaron, donde nos abandonaron, donde nos hirieron, pues lógicamente llegar delante del Señor así es muy... Y hay gente que no cambia. O sea, que llegan con una baja estima, pero va pasando los años y siguen con una baja estima, siguen con temores, con miedos y con todo eso. ¿Qué es una baja estima en una persona? ¿Cómo pudiéramos definir eso de manera práctica? Bueno, de manera muy pero muy práctica, una persona con baja estima es aquella que logra reconocer sus debilidades, pero carece de capacidades o más bien le cuesta reconocer sus fortalezas. Ajá. O sea, es una persona que ve muchas debilidades. Te digo, haz un listado entre debilidades y fortalezas. Mira, el listado de las debilidades, larguísima. Larga, o sea, soy esto, aquello, lo otro, y ahí se inspiran y es larga la lista. Y cuando van a escribir sus fortalezas o las cosas buenas que tiene, le cuesta trabajo. Sí. ¿Qué es diferente a una persona con ego o un concepto más alto que el que debería tener, como lo dice la Biblia? Y es una persona con un concepto más alto tiene un listado de fortalezas larga, pero cuando va a ver las debilidades dice... ¡Ah, cuán bueno soy, Señor! O sea, no tienen, desde su perspectiva, muchas debilidades que mencionar. Entonces, una persona, volvemos, con baja estima, es aquella que también tú le preguntas, háblame algo bueno de ti. No tengo, pues no sé, más bien dímelo tú. Otra característica es que tiene miedo de preguntarle a los demás, ¿qué opinas de esto que hice? ¿Cómo quedó aquello? ¿Qué opinas de mí o qué observaciones tienes de mí? Porque tiene miedo de enfrentarse con una negativa. Entonces dice, no, porque para que no me lo digan, yo ya lo pienso por ellos. Sí.
antes de que me digan que estoy fea, mejor yo mismo me lo digo, estoy fea. Para evitar el dolor de que otro me lo diga, yo mismo me lo digo. No, y es que es tan peligroso la baja estima. La baja estima se puede cubrir, o la gente con baja estima es un tema ya que podríamos profundizar en cualquier otro devocional. Es que la baja estima tiene varios camuflajes. Entonces hay gente que como una cebollita. Sí, y se camufla, o sea, de repente la persona llega y muestra seguridad, pero en sí está temblando por dentro y está mal y está esto. Puede mostrar de que está firme en sus decisiones, pero realmente no los cree. Es una persona que tiene una lucha frecuente, constantemente, y ese gusano es tan peligroso que le impide avanzar porque la persona cree que no lo puede hacer, o sea, se siente incapaz, se siente totalmente mal y constantemente está recordando lo malo que es, lo terrible que es, que no lo puede lograr, que no lo puede hacer. Y la baja estima es súper complicada. En la Biblia, Dios trató con varias gente con baja estima. Cuando le habló a Moisés y le dijo: Moisés, mira que yo voy a enviar un libertador, ese libertador eres tú, y vas a sacar a la tierra, a llevarlos a la tierra prometida, con mano fuerte los vas a sacar de Egipto. Moisés dijo: yo no puedo, yo no soy, manda el que tienes que mandar, yo no sé hablar. Entonces, hasta que Dios se enoje y le dice: eres tú y punto. ¿Y cómo fue tan complicado hasta que Moisés empezó a tomar su papel? Porque él en algunos momentos, si usted ve las características de Moisés, en algunos momentos se sentía como: ay, tan poquita cosa, como que no soy digno. Y es que ¿quién es digno de esto? Por eso nuestra estima debe estar basada en Cristo Jesús. Pero se luchan. ¿Y cómo identificamos este gusano? Porque frecuentemente tengo ese pensamiento de que valgo muy poco, de que no sirvo mucho, de que no soy valioso, de que esto, se mira al espejo y dice: realmente soy muy feo, nadie me quiere, todos me odian, me como un gusanito, le saco las trepidas. Entonces, ahí está el gusanito ese. Sí. Y ese gusano, ese pensamiento frecuente, constante, ese parásito, te hace sentir y te hace actuar como que no vales mucho. Sí, totalmente. Y es complejo porque el tema de la baja estima es lograr ver... Es reconocer de que evidentemente tenemos debilidades, sí. Pero hay gente que reconoce más de las que, o ve más de las que en realidad puede llegar a tener. Y es muy complejo porque cuando no se trata a tiempo, esto es algo que va multiplicándose, como bien sucede con los gusanos, es algo que va invadiendo. Y ya llega un momento donde se apodera tanto de la persona que Dios podrá tener planes espectaculares con esa persona, pero si no lo logró superar a tiempo su situación de la baja estima, será muy difícil que desarrolle algo poderoso para Dios, será muy difícil que logre hacer algo trascendente. ¿Por qué? Porque sus pensamientos siempre estarán enfocados a decir: tú no puedes, no lo vas a lograr, no estás capacitado para hacerlo, no eres suficiente para estar en esto. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia tiene sentimientos de baja estima, tiene pensamientos de baja estima, de decir: ¿sabe qué, pastor? No me coloque todavía porque yo no califico para eso, no me tenga en cuenta porque... Y lo dicen con otras palabras, un poquito más camufladito, pero en esencia es eso, o sea, no porque me siento que no estoy capacitado para ello. Entonces, de alguna manera u otra, ahí es donde está ese gusanito afectando nuestras mentes, nuestros corazones, evitando que nosotros logremos más allá. Ahora, por ejemplo, en el ejemplo que tú colocas con Moisés, y es que Moisés no fue que un día para otro se levantó con baja estima. O sea, era un tipo que creció con todas las riquezas, con toda la capacidad de pedir lo que fuera, pero a consecuencia de una mala decisión su estima cambió. Y muchas veces nos pasa eso, no es porque desde pequeños nos hayan dicho feos, de repente algunos crecieron con una familia que les forjaron mucho la estima, pero alguna experiencia de una decisión incorrecta que nosotros tomamos, alguna situación que nosotros mismos provocamos, pues nos lleva a tener una baja estima. Pero mira que en el caso de Moisés tiene que tener un encuentro con el Señor para que él evidentemente vuelva y cambie su manera de verse. Lo importante es que comprendamos si de repente esa baja estima, ese frecuente pensamiento de que no valgo, de que no importo, de que no soy importante, que no lo puedo lograr, de que no me siento capaz, ese pensamiento frecuente está en mi mente, significa que tengo un gusano y ahí necesito ese aceite que me limpie y que realmente me haga diferente y que mi estima esté basada en las manos del Señor. Hay gente que está muy bien, hay gente que se las cree, sí. Y chévere que la gente se las cree y se las crea bien. Yo digo una cosa en eso: yo prefiero desinflar que inflar. Sí, okay. Porque es que hay gente que se siente mucho y uno lo que hace, y Dios lo hace también, ese Dios se encarga.
y desinfla y le baja a uno a la realidad. Pero hay gente que hay que inflar es más difícil. Tú lo puedes, sí, yo lo puedo. Ay, no, yo no sé. Ay, tú lo puedes lograr, sí, sí, sí. Ay, no sé. Ay, y estar ahí, porque ese gusano se ha apoderado tanto de tantas actitudes, de tantos pensamientos, que lógicamente es un Bien proceso. dice una profeta, yo sé quién soy en las manos de Dios, Sí, exacto. ¿cierto? Entonces ese valor es muy importante y eso sería como la estima correcta, la estima que nos debemos tener y es tanto reconocer nuestras debilidades como también aprender a reconocer nuestras fortalezas. Cuando tengo un equilibrio en ello, ahí podríamos estar diciendo que hay una perspectiva sana dentro de mi estima. Sí. Entonces, quiero aprovechar de saludar a Nidmari Montes, muchas bendiciones, que el Señor te bendiga mucho, mucho, y dice, del tema de hoy me identifico pues a menudo, pues ha pasado muy a menudo, así que excelente y nos alegra que estos temas de los devocionales, por cierto, recibíamos algunos mensajes de interacción en el transcurso del día del cómo los devocionales estaban bendiciendo sus vidas, e igualmente usted coméntenos si estos devocionales le están ayudando y usted se está sintiendo capacitado y formado para vivir su diario. Claro que sí. Vamos con el siguiente gusano porque nos faltan dos para terminar ese devocional y son muy, pero muy impactantes. Segundo. Así es. Tercero, cuarto, mi amor, cuarto. Buenos días, bienvenido al devocional. Pensamientos de venganza, ese es otro gusano también. Un gusano peligrosísimo, terriblemente peligroso. Y ahí escriba usted si usted tiene pensamientos frecuentes de venganza. Estamos en una cultura y hemos crecido en una cultura donde la venganza hace parte diaria de nuestra vida, o sea, decir, yo algún día me voy a vengar de esa persona, usted me las hace y usted me las paga, o sea, definitivamente, y lo tengo ahí, yo se la tengo reservada, yo se la tengo guardada. A todo marranito le llega su Nochebuena y entonces dice la persona, ahí yo sé que tarde o temprano, y ese pensamiento frecuente mucha gente la tiene, al punto de que no puede, tiene tantos problemas para perdonar, tantos problemas para reconciliarse, tantos problemas porque lo tiene ahí, y siempre si algún día va a sentir esa persona lo que me pasa, algunos espirituales dicen, Señor, tuya es la venganza, pero dale duro, Señor, dale duro para que aprenda, y lógicamente viven muchas personas de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿tienes pensamientos de venganza? Estamos hablando de esos pensamientos frecuentes y constantes. Ahora, esos pensamientos pueden llevar a pequeñas acciones y en cristianos es desear el mal al que me hizo el mal. Y claro, no es fácil, sí, no es fácil, no es absolutamente nada fácil, pero es algo en lo que debemos empezar a observarnos si está sucediendo, porque algunos o muchas veces nos queremos sentir más espirituales y decir, sí, no, sí, ojalá que le vaya bien, pero así como va, yo no creo, la verdad, y como que vemos, y ahorita las redes sociales de repente alimentan mucho más este sentimiento o pensamiento de venganza, porque cuando tú ves en las redes sociales que esa otra persona le está yendo bien, puede ser aparente, pero le está yendo bien, como que empieza a surgir un sentimiento allí, como que decir, uy, pero ¿cómo puede ser posible que le vaya bien? Mira lo que le está pasando, mira tal cosa, mira la otra, y obviamente pues ahí debemos empezar a observar que hay gusanos que se están empezando a apoderar de nosotros. Es como, se nota mucho cuando un pastor, y aquí hay muchos pastores que nos van a ayudar a corroborar esto, que hemos escuchado de pastores que predican con dolor, ¿sabes? Sí. Predican como con venganza. Y aquellos que tal cosa, y desde el púlpito irresponsablemente están usando un lugar tan sagrado, una labor tan importante y tan sagrada para declarar venganza sobre otros. Sí, no, alimentan el sentimiento. Y se ve, y no es fácil porque de repente fuimos criados en una conducta o de una manera o definitivamente no sabemos superar el dolor. Nos cuesta muchísimo superar la traición, nos cuesta muchísimo superar el que alguien nos fallara, en que alguien nos defraudara, y el no ser resiliente, el no aprender de eso, el no entender de que la gente también es humana, y así como fallan y nos fallan, también les fallamos a muchos, pues muchas personas no saben superar eso, entonces no saben convivir con eso, no saben sanar, y lógicamente al no saber sanar, lo único que piensan ellos de manera inconsciente, porque no es consciente, que van a sentir alivio en el momento en que ellos tienen venganza o ven a la otra persona fracasar. Por eso cuando de repente alguien te hizo daño y tú le ves que fracasó en un futuro, tú dices, ay, gracias Dios,
Entonces de repente tú no eres el vengativo que te le mandas oraciones vengativas, porque hay gente que lo hace, devuélvele el baldón, Dios, devuélvele el baldón, que sienta, que coseche. No, sino que cuando alguien no tiene ese gusano, pues ora para bendecirlo, Señor, que aprenda, sí, Dios, claro. Bendícelo, prospéralo, ayúdalo, y lógicamente tienen que ver con eso. Claro, la experiencia de José cuando fue vendido por los hermanos, todo lo que tuvo que pasar, pero finalmente llegar a donde llegó, cuando vio a sus hermanos, no fue que los recibió inmediatamente, sino que los pidió llamar aparte, y él lloró, dice la Biblia que él lloró, sí. Y que fue doloroso ese lloro. Entonces, pero luego ya los ve y ya se muestra y les ayuda, hay una cantidad de cosas. Y yo creo que es un proceso tan bonito porque sí, evidentemente, cuando alguien nos hace daño, no es que quedemos felices. Obviamente hay dolor, pero hay que aprender a procesar ese dolor y evitar que se provoque un sentimiento de venganza. Porque después de tantos años era de que lo hubiese planeado, sí. Hubiese maquinado. No, y ahí se le dio todo para que él se Total, él pudo haber dicho, ahora sí, ¿no? Cuando estoy bien, ahora sí quieren venir, claro, pero no, señor. No, eso no lo hizo él. Evidentemente pasó todo su proceso, pero se mantuvo dentro del propósito y es tremendo, ¿no? Porque esa acción iba a llevar a la continuidad del propósito de Dios para con su pueblo. De José no haber cuidado de esa familia, toda esta familia, de no haberlos cuidado, pues obviamente el hambre que había sobre la tierra los hubiese matado, ¿cierto? Sí, totalmente. Y no hubiese continuado el plan como estaba ya establecido en el corazón de Dios. Entonces la venganza nos aleja del propósito. El perdón nos acerca al propósito de Dios. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Comentarios, la gente está sí, claro que sí. Con respecto a eso. Bueno, mira que en este caso con los pensamientos de venganza están diciendo que no, que los tuvieron alguna vez, que esos pensamientos son malos, dicen que no, que algunos ya fueron libres evidentemente de ese tipo de pensamientos, pero sí han escuchado de personas que han usado muchas veces el púlpito para promulgar el tema de la venganza. Sí, eso es una situación. Vamos con el último gusano, peligrosísimo, terrible, malo. Hay muchos más, pero quisimos solamente tratar estos porque los vimos importantes y de repente usted se puede identificar con alguno de ellos o decir, está como creciendo ese gusanito, tal vez no es muy grande, tal vez no son muchos, pero sí están ahí como que están ahí. Entonces, son larvitas. Son larvitas que están empezando ahí a salir como gusanitos y toca empezar a corregir. El último pensamiento el último gusano hoy, pensamientos, este es bien interesante, tienes pensamientos idealistas, el pensamiento idealista. Algunos dirán, ¿por qué un pensamiento idealista podría llegar a ser un gusano? Sí, porque cuando hablamos del pensamiento idealista estamos especialmente refiriéndonos a pensamientos que no tienen claridad en la realidad. Por eso se le dice, esta persona, yo idealizo a fulano, significa que solamente veo lo bonito de la persona, pero no veo los errores de la persona. Entonces, hay gente que camina con pensamientos idealistas, es el soñador, pero no el realista. Es el soñador que dice, es que no, yo algún día tendré plata, yo algún día voy a hacer esto, va a colocar un negocio y empieza a hablar, uy, no, este va a ser un negociazo, yo voy a empezar a tener, es que ya veo cómo viene la riqueza, y de repente ¡pam!, se estrella con la realidad y le echa la culpa al diablo, le echa la culpa a todo, pero no se da cuenta que lo que hizo fue que empezó a idealizar más ese negocio o esa persona o esa estrategia o aquello que comenzó, lo idealizaste al punto en que no viste las fallas que podrían haber tenido, no te enfrentaste a la realidad, no calculaste bien la situación, y eso lógicamente es tener un pensamiento idealista. Claro, ¿cuántas veces de repente esos pensamientos idealistas nos han llevado a perder muchas oportunidades de verdaderos negocios por esperar algo que no estaba fomentado o fijado en la realidad? Entonces, tener la claridad, porque ¿cuántos han invertido dinero en cosas que no generan ningún tipo de resultado? Y algún inversor le dice, uy, no, ¿usted cómo hizo esa brutalidad de haber invertido en eso? ¿Cómo pudo haber invertido su tiempo, su esfuerzo, sus ganancias en eso? Porque estaba totalmente fuera de la realidad. Y eso sucede mucho. ¿Cuánta gente no ha perdido ahí? Y ahí donde la gente tiene plan A, pero no tiene plan B. Sí. Entonces dice, invierte todo en algo, mete todo a algo, se la juega toda en una situación, pero no vio que también no podía haberle salido. Entonces dice, la gente que no es idealista dice, yo voy a hacer algo, pero tengo plan B, plan C y plan D. O sea, en algún momento, si esto me llega a fallar, yo ya sé cómo moverme aquí. Entonces no estoy idealizando este negocio, no estoy idealizando eso. ¿Sabes dónde se ven más pensamientos idealistas?
en los noviazgos. Sí, Eso sí, sí, a eso iba precisamente, sí, cuando se idealiza a una persona de manera muy romántica. No es que ella es cantaletosa, gritona, una cantidad de cosas, pero él no, en el noviazgo dice, no, pero es tan linda, ella está tan calladita, no, ella si uno no le pregunta, ella no opina, ella es calladita, y la familia le dice, No, es que te dice... necesita coaching prematrimonial. Él es como un vago, él no hace nada. No, es que él algún día, yo sé que lo va a lograr, yo sé que lo va a hacer, ¿sí? Y definitivamente tiene idealismo en esa parte y no es eso. Dice, bueno, aprovecho de saludar primero a mi amada Luz Mongua. Muchas, pero muchas bendiciones para ella. Muchas bendiciones, y dice, bendiciones desde Cartagena. Cartagena, Eso. Hermoso Cartagena. Vamos para allá. Pero mira, dice, mi mamita dice, yo idealizo que mi yerno me quiera. Sí, sigue idealizando. Siga soñando. Molestando. Es molestando. Todo lo que se dice referente al chiste de la suegra y el yerno siempre es en un tema muy amistoso, porque algunos dirán, el pastor tiene un proceso no sanado, tiene heridas del pasado o algo, o alguna situación ahí inconclusa más bien, pero no, en realidad es solamente chiste. Digamos, sí, tenemos una hermosa, una muy linda amistad. Sí. Entonces dice, el corazón ciega la razón. Sí. Tremendo, ¿no? Con el tema de la idealización. Sí. Y es que hay un problema, y ahora la pregunta es, ¿usted tiene pensamientos idealistas? Y es bueno que, claro, ¿por qué? Porque de repente se estrelló con la realidad. Entonces, cuando se estrella con la realidad significa que fuiste muy idealista. Porque está bien cuando de repente, no, yo sabía que eso podría haber pasado, y no hay problema porque lo asumo, pero cuando frecuentemente te estrellas con la realidad, constantemente, porque miré a alguien y ese alguien yo creía que era perfecto y me di cuenta que no lo es, y no sé si algunos creían, a todos nos ha pasado, que en algún momento uno idealiza o al pastor o al líder o al hermano o a alguien de la iglesia y uno lo ve ahí, cuando uno de repente conoce la humanidad de esa persona y sabe, porque todos somos humanos, por más de que sea pastor, predicador, ministro, no reverendo, apóstol, patriarca, ¿sí? El cuarto de la Trinidad o ángel o arcángel, ¿sí? Por más de que sea muy usado por Dios, hay una humanidad en cada uno de nosotros. Total. Y cuando la gente ve esa humanidad, varios se estrellan, dicen, uy, pero yo no sabía que era mal geniado, ¿cómo así? O yo no sabía que tenía esa debilidad. Yo no sabía que el pastor roncaba. Sí, entonces, ¿cómo se va a dar cuenta de eso? Y cuando al darse cuenta le duele tanto, significa que idealizó. O sea, no se dio cuenta que hay una humanidad en cada uno de nosotros, de que la gente puede fallar, de que los negocios no se pueden dar, de que entonces cuando la gente idealiza, se la pasa soñando, se la pasa viendo lo bonito, pero no ve las posibilidades negativas, o sea, no sabe enfrentar la realidad. Claro, ahora también está desde la otra barrera, y es aquellos que quieren servirle al Señor, que quieren pastorear o que quieren cumplir alguna función ministerial y lo idealizan, ¿no? Sí. Y cuántos dicen, no, vamos a colocar iglesia y vamos a reunirnos acá y allá y vamos a colocar aquello, esto y lo otro. Y ya cuando uno tiene la experiencia, uno muchas veces se siente y dice, no, mira, o sea, no es así de fácil, no es como de que abro iglesia de un momento a otro y ya, sino que esto lleva todo su proceso, lleva sus más, lleva sus menos, lleva sus luchas, sus batallas. Todas las comunidades son diferentes, cada persona tiene su propio mundo interior y hay muchas cosas que tratar antes de decir, abrimos un local y le colocamos un letrero, perdóneme si lo coloco en estas palabras, pero abrir un local y colocarle un letrero y colocar unas par de sillas no es abrir iglesia. Entonces, en realidad yo creo que eso es lo más fácil de abrir una iglesia. Sí. Pero más allá de todo eso es el pastorado, el cuidado, el propósito, el que cada persona cumpla su rol dentro del propósito de Dios. Y algunos lo idealizan, algunos idealizan, por ejemplo, el tema del evangelismo, ¿no? Yo quiero ser evangelista, viajar, avión, aeropuerto, hotel, 5 estrellas, plataformas, multitudes. No, es que no es eso. No es así, es que y la gran mayoría de gente que está en el ministerio van a coincidir con esto, dicen así, si yo hubiera sabido lo que cuesta esto y lo difícil que es esto, si yo hubiera sabido no me hubiera metido tan rápido en el asunto. Y es que es así, hay gente que dice, pero hay unos que quieren cuando uno ve la realidad y se da cuenta que el príncipe azul en realidad era morado. Sí, el príncipe azul resultó ser un sapo. Entonces también le quiso, entonces así hay gente así. O terminó príncipe azul, terminó como un pitufo. Sí. Entonces la gente no ve una realidad. Él quería una Barbie y terminó con una barbaridad. Entonces, y cosas como esas se ven, pero
la pregunta es esa, y de verdad a veces nosotros, cuando nos estrellamos constantemente en nuestros proyectos, en nuestros en lo que hacemos, en nuestros planes, personales, en nuestros propósitos, y sentimos que nos estamos estrellando frecuentemente con ciertas realidades, significa que tenemos un pensamiento idealista y no logramos ver el panorama completo, sino que al contrario empezamos a fallar en varias cosas como esas. Así es, por ejemplo, otro rapidito como por ir concluyendo es cuando se idealiza el matrimonio. O sea, pensar que el matrimonio es todo perfecto, todo color de rosa, y aunque evidentemente el matrimonio es una bendición, pero va mucho más allá del pensar de vamos a envejecer juntos y ya, sino que lleva muchas dinámicas que necesitan y requieren para que el matrimonio funcione. Entonces muchos se casan idealizando y dicen, no, lo que nos falta a nosotros es casarnos y ya. O sea, como que más allá, y el único propósito más alto es casarme, y luego de casarme, listo, he cumplido todos mis propósitos como persona. Ahí es donde se ha idealizado tanto, que no es así. O sea, en realidad hace parte dentro de los propósitos de alguien, pero no es lo único, no es lo único, y algunos dicen, yo pensaba otra cosa totalmente del tener un matrimonio, o en algunos casos del tener hijos, dicen, uy, yo pensaba que era una cosa totalmente diferente, no era como me lo pintaban, porque es que siempre estamos basándonos en los conceptos que nos brinda la sociedad, y por ejemplo las películas, las propagandas, todo el contexto social nos está diciendo y nos está brindando unas ideas de lo que significa la vida. Entonces te dicen, tener hijos es el momento romántico y bonito del que están dormiditos y están allí quieticos, pero para los que son padres me imagino que no están así, ¿cierto? El casarte es el levantarte y compartir el bocado y hacer el desayuno juntos, ok, pero no es solamente eso. Por ejemplo, el estudiar no es solamente tener el título, sino todo lo que te lleva a ello, precisamente. Algunos idealizan el estado de salud. Sí. Estar flaco es señal de estar sano, bien, sí, de estar bien, y no es así. Entonces se idealizan muchas cosas y no vivimos en la realidad. Y eso lamentablemente es muy, pero muy triste. Entonces no significa que no tengamos fe, porque una cosa es que tengamos fe, y lógicamente, pero la fe no niega la realidad, nunca la niega. O sea, la fe dice, mira, yo tengo un problema, veo una tormenta y vengo a apagar la tormenta, ¿sí? Y camino por fe y creo en fe en que esa tormenta ya no está, pero lógicamente enfrento realidades, enfrento la lucha, sé muy bien mi proceso y lo conozco muy, pero muy bien en esa parte. Mi amor, yo creo que debemos orar. Y hay algo, y hay una pregunta muy interesante ahí para que usted la conteste rápidamente, si te gusta el tema de hoy. Y realmente ahí sí, y se contesta la primera pregunta: ¿se puede vivir con gusanos o tengo gusanos? Y algunos de ustedes pueden decir, bueno, no lo quiero, pero de lo estos tengo. 6 gusanos tengo 2, tengo 3, tengo 1, no tengo ninguno, soy muy perfecto, ¿sí? Pero creo que hay larvas. Si usted no tiene gusanos, hay larvitas que pueden estar ahí llegando y que hay que tener mucho cuidado. Por eso dice la Biblia, unges mi cabeza con aceite. La necesidad de tener esa unción, ese ungimiento constante, y no es una unción para ir y hacer, ¿cierto? Que eso yo creo que será otro tema. No es la unción que me envía a hacer, es la unción que me cubre, es la unción que me salva, que me sana, es esa unción que me protege de todas las acechanzas del enemigo, es esa unción que me guarda, que guarda mi propósito, es esa unción que me cuida. Eso es lo que nosotros necesitamos, que solo Dios lo puede hacer en nuestra vida a través del Espíritu Santo, que nos cubre y que hace una labor tan espectacular, y es que nos preserva la vida, y es que el pastor unge la cabeza de la oveja para cuidar de su vida, para que no se estrelle contra la roca. ¿Sabes que no has sido ungido o que te falta unción de este aspecto cuando constantemente te estás estrellando contra la roca? Constantemente cometemos malas decisiones, vamos por malos caminos y estamos estrellándonos constantemente con eso que ya debimos haber superado. Vamos a pedirle al Señor hoy, quiero que esté conmigo en unidad, en oración, y que le pidamos al Señor por un par de minuticos que nos ayude y que nos pueda limpiar con su aceite, y que podamos sentir hoy esa limpieza, y esa limpieza viene a través de su palabra. Cuando entendemos su identidad, la identidad que Él nos ha dado a nosotros, cuando entendemos lo que somos en Cristo Jesús. Cuando, como dice la Escritura, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que vale la pena pensar, hágalo. Pero cuando tenemos pensamientos y les permitimos esos pensamientos que sigan ahí, haga un alto, diga, no voy a volver a pensar en eso, voy a trabajar para contrarrestar todos esos pensamientos. Amén. Y el Señor nos va a ayudar a hacerlo. Señor, te doy muchas gracias. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, conectados,
de una u otra manera reconocemos, Señor, que hay algo que no están dando bien y que hay pensamientos que se han estado ahí como gusanos, como larvas, Señor, que frecuentemente están ahí y que de una u otra manera están creciendo y hacen daño, controlan y tal vez llevan, Señor, a que tengamos actitudes o reacciones o comportamientos inadecuados. Tú eres el único que conoce realmente nuestra vida y déjanos tener conciencia, porque eso se trata, Dios. Ser consciente de las fallas, de los errores, en este caso de los gusanos, de esos pensamientos cotidianos y constantes que tenemos, Señor. Ayúdanos a hacer los cambios que tengamos que hacer. Ayúdanos, Señor, a llenar nuestra cabeza de pensamientos correctos, puros, buenos, claros. A poder, Señor, contrarrestar cualquier tipo de pensamientos que nos hagan daño y poder, Señor, ver siempre la realidad a través de la fe, de la palabra que tú nos das. Los bendigo a cada uno de los que están aquí hoy, Señor, los bendigo y creo, Señor, que algo bueno va a pasar. Creo, Señor, que algo maravilloso va a pasar. Creo, Señor, en la bendición. Que aquellos que no tienen un pastor hoy, aquellos que tal vez son como ovejas sin pastor, porque no tienen esa cobertura, esa unción frecuente de limpieza, Señor, ubícalos en un buen lugar, ubícalos al lado de un buen pastor, ubícalos al lado, Señor, de una buena congregación. Y que nosotros los pastores siempre, Señor, seamos responsables con cuidar, Señor, las ovejas que tú nos has encomendado. De esa manera, Señor, poder limpiar con aceite la cabeza y los pensamientos equivocados, transformando y renovando, Señor, nuestra manera de pensar y de vivir. Solamente en ti lo podemos hacer. Los bendigo a cada uno y te doy muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Amén.